Muy buenas tardes. Marisha, un placer recibirle a todos esta tarde en la Facultad Politécnica. Queremos agradecer a la representación de la autoridad, en persona de la doctora María Sanderete, el profesor Hugo Caballero, coordinador de la carrera de gestión de hospitalidad. Y de una manera muy especial, a la profesora María Sofía, también a la doctora Lisa Sosa. De este lado están nuestros estudiantes. Y de una manera muy especial, sentados en la parte de frente, están nuestros invitados, que son los escritores, a quienes nuestros estudiantes, en forma grupal, consiguieron entrevistar algunos el año que viene, otros el año pasado. Esta vez le tocó a 5 escritores. Uno de los escritores, en este caso una de las escritoras, era un pequeño inconveniente de salud que le permitió llegar a esta Caballero. Sin embargo, se puso en contacto con nosotros y de cualquier manera ya iba a tratar de contactar con los estudiantes para, en este caso, también presentarle a ellos su culpa. Bueno, quiero pedir un aplauso para los escritores que nos honran con su presencia. Voy a empezar de este lado con Camilo Rivera. También, funcionario hace mucho tiempo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní. Estamos muy contentos con su presencia. La escritora Bertina Costa, una destacadísima un campo no muy común, que es de la prensa, la parte escrita, desarrollando suplementos culturales diarios de ese color, ¿verdad? Y a través de sus redes sociales difundiendo información sobre muchas obras y muchos escritores. Muy poca gente hace lo que hace una cosa. Al lado de ella está Miguel Ángel Mesa, el escritor de vanguardia de la literatura guaraní. Tiene una larguísima trayectoria, tiene varias obras publicadas. Su obra, digamos, más conocida está en el sol, ya no está sola la piedra. Y también tiene una recopilación muy importante de lo que es el periodismo, por mencionar algunos datos. Y hoy tenemos una visita muy especial de dos sanjuanizanos, pero los con una larga trayectoria dentro de la comunidad y más allá de la comunidad del país, y más allá del país también, como los que presentan a nivel internacional. En primer lugar, acá, don Luis Perón, destacado, escritor, trabajador cultural. Por muchos años también trabajando en el área de ese color. Ustedes se han visto muchas veces cruzando acá por la ciclovía, ese paseo que se llama de los ilustres, donde aparecen las figuras de las personalidades destacadas de cada comunidad. San Lorenzo es uno de los casos, de los muchos casos, ¿sí? El primero de una serie. ¿Cuántos van a llegar? 20 ciudades en todo Paraguay, donde él se encargó de rescatar las figuras destacadas de las comunidades, y a partir de eso, cada municipalidad procedió a desarrollar esta idea tan importante. Es escritor de muchos libros. San Miguel es presidente acá de San Lorenzo. También vamos a darle la bienvenida acá al doctor Emilio Silvero. Él es profesor también de la universidad, acá en la Facultad de Ciencias Sociales, y actualmente es director de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo. Bienvenido también. Aquí no ninguno de los que ya mencioné durante la jornada de San Lorenzo, porque son tan conocidos. Mario, una larguísima trayectoria en el ámbito
verdad es un trabajo de combinación valioso trabajo sobre la música de origen afro hoy en día en nuestro país. Bueno, al lado está otra institución de San Lorenzo, que es Condado Manuel Rodrigo Chávez, también tiene varias poesías, varios trabajos, no solamente poesía, pero hoy particularmente pedimos una en especial. Y en la persona de él, vamos a hacer un homenaje póstumo a dos grandes, hablar de grandes de la literatura de la cultura de nuestro país. Su madre, Anaí Chávez Rodrigo, y su padre, don Oscar Rodrigo, a quien tuvimos la satisfacción también de traerlo acá a la Facultad de Ingeniería, así como un alumno de lo trajimos a la Victoria, al padre César Alonso de las Vegas, porque ustedes saben algunos nombres que pasaron por esta misma cátedra donde hoy compartimos con ustedes este encuentro. Pero tenemos a José Morillo. José Morillo también es un escritor hoy en día también como escritor acá, pero sobre todo en su condición de vicepresidente de la Casa del Escritor Víctor Roberto. Y un invitado muy especial para nosotros, porque a través de él y de la institución que representa, vamos a rendir este homenaje a don Oscar Rodrigo y a la señora Anaí Chávez Rodrigo. Le pido al licenciado Hugo Marín, el presidente del Rotary Club Asunción Catedral. Va a llegar la señora María Luisa Reina, ella también es profesora de la Facultad de Filosofía, escribe poesía hace mucho tiempo, tiene varias obras publicadas, es periodista. Una coincidencia que hace que la gran mayoría de los presentes tienen como actividad, digamos, cotidiana periodismo. Y lo que hicieron estos estudiantes es llegar a cada uno de ellos y a través de una conversación tratar de impulsar esa información valiosa que de alguna manera represente a todos los lectores. Se encargaron de hacer una síntesis, esa síntesis, una creación personal de ellos. Acá no fue que copiar el libro, acá fue la cuestión y ellos hacer la entrevista y redactar su propio texto, con la introducción, con el desarrollo, con la conclusión, inclusive con la fotografía, que fue un requisito, la evidencia de la entrevista realizada con los escritores, a quienes nos agradezco por ese gesto de recibirnos y facilitar la información. No está con nosotros también con una cuestión parecida al profesor de Coperati, que fue el creador de la carrera, y lo menciono en este momento con respecto a por qué estudiar a un escritor. Yo decía en ese momento a la niña afuera que yo, por la experiencia que tuve y que tengo, hay veces hacer literatura, así como está lo que yo es mirar 10 líneas, el nombre del escritor, dónde nació, cuándo nació, a qué escuela fue, cuáles son los nombres de los libros que escribió, y eso, tal vez después, ya la gente se olvidó de ese escritor. Entonces, la experiencia, conversando con Beto Peralta en algún momento, fue llegar a cada uno. Y yo le decía, mejor conocer bien a uno que mal a muchos. Y acá estos jóvenes llegan con una imagen que a mí, pero todas las cosas también me satisfizo mucho, porque me decían, me gustó la experiencia y aprendí mucho. Ellos están acá tratando de estar preparados. Así que con este prólogo, este punto de inicio, vamos a desarrollar nuestra ceremonia de los pagos. No va a ser muy larga. La primera parte, los estudiantes que trabajaron en los distintos escritores, ellas referirse brevemente a la experiencia de la entrevista. No hacen leer el trabajo. Aquello que le llamó la atención, una palabra de reconocimiento para él o la escritora que escribió, y luego queremos pedirle a ese escritor unas palabritas para todos. Es la oportunidad que tenemos de compartir esa experiencia de todos, porque un grupo estudió a Bettina Costa, el resto estudió a María Casafel, y acá vamos a tener los dos, por lo menos para que nos digan algunas cosas que a ellos les interesan. Entonces, quiero empezar en este caso con la dama que está presente acá, la primera entrevistada, la señora Bettina Costa. Y le quiero pedir al grupo que trabajó con la señora Bettina Costa, si pueden acercarse acá, por favor. Y los que están, el grupo de Bettina Costa. ¿Puede pasar?
adelante. Tranquilo nomás, no va a pasar nada del otro mundo. Acá hay mucha presión por el medio. Yo creo que quería pasar el micrófono, cada uno dice su nombre y lo que quiera empezar para decir algo puede empezar. Con gusto, bienvenido a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Paredes y estuve trabajando con la señora Lina. Con gusto, mi nombre es Andrea Paredes. Con gusto, me llamo Marina Mariano. Con gusto, mi nombre es María González. Con gusto, mi nombre es Laura Hernández. Y la verdad para nosotros fue una experiencia muy grata realizar el trabajo con esta sectora como persona, especialmente que tan bien nos recibió en su casa, a nosotros nos recibió. Y al principio teníamos un poco de miedo porque es como que ver a una persona tan, no sé, que tiene tantos reconocimientos a la hora de hablar con esa persona, como que un poco de miedo, pero la verdad que con ella fue totalmente, se sintió como si estuviéramos hablando con una amiga. Nos encantó poder hablar con ella y poder verla de nuevo. Personalmente también es una experiencia única que yo y creo que las chicas también, porque fue la primera vez que entablé una conversación con un escritor y yo se le había comentado a la señora y con gusto, porque como dijo la compañera, ella nos abrió la puerta de su hogar. Desde un principio que nos comunicamos con ella, nos dijo, sí, venga nomás, no hay problema, ¿cuándo vienen? Desde un principio estuvo dispuesta a recibirnos a todos en su hogar y nos estuvo comentando varios aspectos de su vida, cómo fue su carrera y nos sirvió a nosotros también como inspiración para valorar el arte de la escritura, para saber que hay grandes personas y grandes escritores en nuestro país que siguen trabajando y que siguen haciendo excelentes obras para que crezca el arte paraguayo. Con esta reflexión que hicieron las dos compañeras en nombre del grupo, queremos pedirle a definir unas palabritas, a ver si cómo le llegó a ella. Muchísimas gracias por estas palabras tan sencillas, pero también cargadas de sentimiento. Lo que yo puedo decir es que para mí realmente fue un honor recibir la grandísima visita de estas jovencitas, porque las preguntas que me hicieron eran preguntas que tenían que ver no solamente con la literatura, que podría parecer un tópico pesado, sino que también preguntas que me gustaban porque eran preguntas pensadas desde su universo juvenil. Y yo creo que he estado a la altura de las expectativas. Todas las cosas me hicieron pasar una mañana y una tarde agradable. Fueron dos sesiones, dos entrevistas, les abrí no solamente mi casa, sino que mi corazón, porque estamos pendientes yo de las revoluciones, de las fotografías, que por supuesto tuve que subir a las redes sociales, porque hay que reconocer que el reino de las redes sociales es un reino bastante importante. Así que la gente también se motive, que la gente tenga conocimiento y conciencia de lo que es el trabajo que hace el amigo, el maestro David, para comentar la literatura en un ámbito tan interesante como un aula.
De hecho, después de la entrevista, en realidad me interesé mucho más por su vida y llegué a buscar así tus videos en YouTube y eso, y encontré un video que me gustó mucho y te quiero agradecer precisamente, ¿verdad? Porque nos fuiste contando cómo fue tu vida, tus viajes, por dónde estuviste, y ese video se notaba que no era acá en Paraguay, y vos me estabas cantando ahí, Cambamba, y la verdad se me quedó así la tonada, y esas cosas realmente te alegran y uno siempre te agradece adentro hasta la muerte. Entonces, agradecer a Dios realmente por conocerte y al profe por darme esta oportunidad de conocer mucho más de lo que es la literatura, porque cuando yo pensaba en literatura paraguaya era máximo Mauricio Cardoso Campos y Augusto Barrabazo, básicamente lo que yo conocía. Bueno, particularmente yo durante la entrevista lo que sentí fue una sensación de inspiración por todo el conocimiento que pudimos compartir con el señor Mario. Y aparte de eso, una sensación de aprendizaje, pero a la vez una sensación de reflexión, porque ellos tienen una experiencia muy fuerte, muy fieles. Y la verdad que seguir haciendo más entrevistas conociendo a gente tan maravillosa. Muchas gracias. Como dijeron mis compañeros, sinceramente, estoy muy agradecida por la oportunidad de conocer a la persona que forma parte de nuestros artistas. Porque si bien nosotros nos enfocamos primeramente por la literatura, también pudimos conocer su otra faceta del estudio de toda la música, también a lo que es la literatura, y todo en el diario, nos contó un montón de anécdotas que, si bien fueron para reflexionar, también nos hicieron reír un montón. Uno siempre cuando piensa en historia, me parece yo imagen de una persona bastante seria, precisamente hermosa, de carisma, y eso fue una oportunidad que realmente estoy muy agradecida, y ver una persona que esté tan firmemente convencida de su valor y siga luchando de empezar. Hay un poema suyo que se llama Frutos, que si bien no lo puedo citar de memoria, me parece que es uno de los mejores refleja lo que es Mario Casagrande, porque dice que sus frutos, que sus sueños son el fruto de sus palabras y que sus palabras son el fruto del paso que uno da en la vida y que no tiene que estar en desacuerdo. Y simplemente eso lo digo a mí. Bien, gracias. Mi nombre de la emoción, Patricia Barreto. Daniel de Santiago Juárez. Ahora no veía, por favor, Mario, y quieres decir unas palabras, ¿cómo te resultó la experiencia? Quiero utilizar una metáfora muy repetida, pero no por eso no apreciada. La vida de todos los seres humanos se basa en la comunicación que podamos tener. Y la literatura, por grupos, es un puente entre el ser humano y Dios. Y también entre el ser humano, el escritor y el universo. A veces no tenemos la oportunidad de conocer personalmente a ciertos escritores o escritoras. Bueno, nos hacemos una imagen a partir de la escritura, que puede aproximarnos o no. Pero para mí existe más bello o más eficaz procedimiento que un encuentro así como que tuvimos, porque no se trataba de hablar solamente y tú, y después se con la gente se va a hacer. Y por ahí surgen las anécdotas. Así cuando venía ahora mismo el Cuba, surgieron tantas anécdotas, y lo que me encantó, porque una vez terminó una entrevista y dije, vamos a tomar un café, y vamos a ahí cerca de donde estábamos durmiendo, a una café. Y la última pregunta que queremos hacer, y me pasa, ¿cuál es? ¿De qué club queremos tener? Ya saben, Bolivia. Le quiero pedir permiso para leer un poema que lo escribí hace años.
con el guaraní, ¿verdad? Yo pertenezco a la generación de los que ya no han hablado tanto el guaraní. Añequimí, pero de pronto escucho a italiano, y fíjense, estoy hablando precisamente del guaraní, y las veces que he estado con la música, con la poesía, siempre leo esto porque hablo de la condición bilingüe de nuestro país. Uso de supremo, me lo canté una vez en New York, hasta mi precario le voy a cantar una canción que lleva dos lenguas oficialmente, el guaraní y el castellano. Bueno, quisiera hablar de verse tan mal yo para allá. Y una vez que pienso. Entonces yo hablo, hay una palabra maravillosa del guaraní, oñatoy para acá. Pero el oñatoy tiene una amplitud de conceptos que uno se maravillaba. La oñatoy es tantas cosas que hay, se dan alrededor de afinar bailada, pulsar bailada. Pero el título de los ocultados, mi profesión de precario hablando de guaraníes. Añejanata, sabugaminte, añatomimi, ñanabañete. Shepo, uyaisha, omayari, mitara, pero, sem poder. Cuyempo, eisha, adelema, manguemi, apetomane. Upende, Sakite, Dirigere. E Sarambina, Coche, Anaquari, Pedro, Rei, Arecoague. Ayatimíntego, Alanien, Chetu, Ordu e Caetembogue. Con todo el cariño que tenemos y ese cartón representa la rectura que tenemos por eso. Ahí está, con la voz de todo. Para que no se diga lo contrario, nosotros, escritores y escritoras, que no parecen ustedes que sean mentiras y ya pura verdad. Pero a mí me hace prohibir allá en la reunión que da un bar. Es un placer para la lectura. Sentarse y le preguntan lo que quieran sin insinuar. Entonces, cuando ustedes quieran, envíen la invitación, no con un acuerdo y a conversarse al proyecto y todo eso. Y estoy seguro que mis colegas conmigo se están conmigo. El siguiente grupo le tocó estudiar a un sanlorenano, en realidad oyense, pero con años viviendo acá en San Lorenzo, fue acompañado de otras cosas, la profesora de Caribe, y dije, hablo del Pablito con Rivera, si quieren pueden pasar. Ya me dijeron hace bastante que te digo buscar, no, fue imposible conversar muy en serio con Pablito, ¿verdad? Y dije, pasen acá, me digan primero sus nombres y después un poco lo que es la experiencia que tuvieron con Pablito. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Benítez. Mucho gusto, mi nombre es María. Muy buenas tardes a todos, yo soy Lucas Quena y mi grupo tuvo la dicha de poder proyectar Don Pablito, que mi primer recuerdo segundo yo me salió una risa, fue completamente lo contrario, nos sentimos nerviosos en un momento, hasta en el momento de elegir al escritor al que queríamos hacer la entrevista, el profe nos dio unas palabras de todos y creo que el que más atinó fue a Don Pablito porque fue exactamente como él escribió. Y él escribimos, yo le escribí, yo esperaba una respuesta quizás cortante o un poquito seria,
no, yo soy de su club, pero mi grupo, la primera pregunta que le hicimos. Y estoy solo muy agradecido al señor Paulino, al profe, por esta experiencia que, como me dijo una compañera, quizás nos faltó un poquito más esa clase de experiencia del colegio y iba a ser otra vez una entrevista, si es posible, a Paulino, porque como dijo mi compañera, no le íbamos a preguntar cuál es su comida favorita. Así que estoy muy contento con esta experiencia y yo lo debería hacer sin ninguna duda.
Bueno, gracias por la ayuda. Bueno, eso había usado con Mario, de Pina, acá, de Paulino, porque ya nos comentaron ellos que no, es que hay una imagen muy seria, muy dura, como eso se tiene. Muy interesante la experiencia. Ahora, le toca a Lugo que trabajó con Luciano Morillo, acá presente con nosotros, si pueden por favor pasar, ahí están todos, que trabajaron con Luciano Morillo. Vamos a escucharle, José lo de la moverse, de la lejana, ¿cómo puede decir así, José? Mayor Otana. Pues sigue siendo lejana. ¿Cuánto tiempo trabajando en 550 más o menos. 550 ya la costa para nada, y de ahí se quedó acá con nosotros. Bueno, así que ustedes se presentan primero y luego presentan su experiencia. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Mara. Un gusto, mi nombre es Miguel Jiménez. Personalmente, a mí, lo que yo coincidí con el escritor que fue que él empezó a escribir en secundaria, y fue escribiendo cartas para sus compañeros, y eso me recordó que yo también cuando era chica en cuarto grado también hacía eso, y escribía también cartas así para que ellos se puedan intercambiar, porque mis compañeros se intercambian. A mí algo que se me quedó grabado en la mente fue que su deseo fue un país con jóvenes estudiantes que realmente les apasiona. Porque muchos estudian cualquier cosa solamente por lo monetario y no por lo que les gusta de verdad. Y personalmente, a mí me gustó muchísimo elegir una carrera que me guste de verdad. Y estoy muy feliz de haber elegido esta carrera. Y me sentí muy identificada con ese proyecto también. Bueno, yo primeramente quiero agradecerte porque nos dio esta porción de tiempo. Esta semana le puedo felicitar y muy amablemente nos cedió de su tiempo así entre sus actividades. Y muchas gracias por eso realmente. Y decirte que fue una bonita experiencia. Muchísimas gracias al profe por esta, de verdad, muy interesante experiencia. Y como creo que coincido con todos mis compañeros, yo lo volvería a estar en el campo de compartir, que nos compartan un pedacito de lo que es su experiencia como escritor y de su vida en general. Ahora lo que vamos a hacer se va a pasar y vamos a ver una palabra a José. De acuerdo a cómo ya la palabra, tenemos Hola, muy buenas tardes. Yo miro toda esta persona que vivo que hemos tenido. La verdad es un honor, un placer estar acá con maestros, compartir con ustedes y bueno, compartir también con gente que está tomando la posta, que está llevando este país hacia adelante, de verdad, a partir del estudio, de la formación profesional. Y bueno, quisiera recordar que esta reflexión, cuando estuvimos hablando, de que les dije justamente eso, que tenemos que seguir lo que nos apasiona, lo que realmente nos gusta. Y eso aplica para los libros, aplica para un montón de cosas, porque hay veces que podemos tomar un libro y no nos engancha. Entonces lo mejor que podemos hacer es dejarlo de agarrar lo que sí nos toca, que sí nos llega, más allá de que sea un escritor afamado o no, pero seguir esa emoción que uno tiene dentro, ¿verdad? Y con la carrera también. Así que nada, volver a charlar con ustedes, volver a pensar en esa cosa también fue una experiencia muy grata para mí, la verdad. A pesar de repente que tuvimos que hacer una cosa, una actividad y todo eso, fue una pequeña charla muy amena y de mucho aprendizaje. Y espero que esto siga así. Muchísimas gracias realmente por la invitación, por dejarme conocer a estas personas maravillosas y por estar acá con todos estos maestros. Muchas
Pero sí, traje un poco porque también, bueno, cada vez que yo soy estudiante, me queda siempre este poema que es casi como un consejo. Esto nació de una conversación de un amigo, de una persona que estaba pasando mal y bueno, a partir de ahí fueron haciendo estos versos. Creer para hacer. Si te piensas bella, tienes razón. Si piensas que no, también tienes razón. Si te piensas única, tienes razón. Y tienes razón si te piensas una más conmigo. Es la verdad si te piensas útil para justificarnos. Asimismo, si te consideras inútil, deberías asumir que tienes razón. Si te piensas débil, tienes razón. Si te piensas fuerte, tienes razón. Mas si en el amanecer nublado una negra tormenta sacude tu alma y el barco que te transporta empieza a colapsar, mientras el agua apaga tus pies, una fría voz en tu cabeza te va partiendo el corazón. Si la crees, esa voz tiene razón. Mas no será esa voz, no será el viento, no será el implacable mar ni la barca el motivo de tu naufragio. Será el monstruo de tu pasado quien acomete contra tu ser. Porque todo vendrá desde adentro, esos temores que proyectas, esas historias que ocultas, esos gritos que callas, esas penas que guardas. Nada de eso vendrá de afuera, todo estará en tu interior. La salida también estará en tu interior, así que enfrenta la nada, desafía las ondas y simplemente nada. No habrá príncipes que vengan a salvarte, ni héroes que vendrán a tu rescate. La única fuerza está en tu interior, porque la verdad está en tu interior. Y cuando encuentres esa llama que arda dentro tuyo, sabrás por qué le dijo a mi viejo. Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. José Murillo, vicepresidente de la Casa de Escritura y Metodóloga y destacado también autor de varias obras. Muchas gracias por tu presencia hoy y por este acompañamiento en este trabajo de acercar la literatura a los jóvenes. Muchos de ellos me decían que pocas experiencias tenían de los escritores paraguayos, pero necesitaban manera de poder llegar. Como les decía, por lo menos algo. Y en este momento yo siento algo que probablemente van a comenzar a sentir como que se tuvo tiempo ahora. Y bueno, ahora es el tiempo de la literatura, de la palabra, de la poesía. Gracias a Jesús y gracias a Chica también a ustedes. Aunque no vamos a dejar de recordar a esta carísima mujer, una persona extraordinaria, muchísimas obras también publicada, una trayectoria impecable. Me hubiera chiquitado, trabajar con las demás chiquitas se puede pasar, contar un poco la experiencia que tuvieron con chiquitados, ¿sí? Si están por lo menos unas palabritas con respecto a chiquitados, ¿sí? Si está alguien del grupo que trabaja con chiquitas, ahí, ¿no? ¿O están acá? Bueno, vamos a averiguar que todo caso un poco de chiquitas, ¿sí? Ahora, quiero pedirle al presidente del Rotary Club, Asunción Catedral, que hoy nos acompaña, para que él haga un homenaje, en primer lugar, a Juan Sondoso, en este caso a escritores tan relevantes, tan valiosos, tan importantes, que nunca hay que desaparecer de la memoria de todos. Y me refiero particularmente en este caso a Ana Liz Chávez de Ferreiro y a don Oscar Ferreiro. Y para eso invitamos a Olavo Ferreiro Hito de ambos, para que aquí nuestro querido amigo Hugo Marín, el antiguo presidente del Rotary Club, le haga entrega de estas distinciones póstumas a estos grandes de la literatura y la cultura paraguaya. Presidente. Muchas gracias a la autoridad, a los diputados por recibirnos. Y antes de pasar a la entrega del primer reconocimiento póstumo,
Una de mis primeras inversiones fue haber puesto una librería. Y por cuestiones comerciales tuve que cerrar, pero eso ya me demostraba cuáles eran las acciones, los libros. Entonces, quería compartir esa anécdota con ustedes. Y lo segundo es que me encanta tanto las escrituras y las poesías, porque transporta el alma de esa persona hacia nosotros. No quieren comentar algo, no quieren decir algo, no quieren dejar un mensaje. Entonces, me sentí muy congratulado cuando el profesor me invitó para estar en esta ceremonia y que con mi gusto acepté. Entonces, quería comentar eso. Y para terminar, con más gusto todavía, porque Olavo es un muy preciado para mí, para el club donde estamos, y nos pareció una brillante oportunidad de dar las gracias, porque un reconocimiento es dar las gracias a una persona. En este caso, a una persona muy importante para él, son sus padres. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto ver acá a muchos amigos de mis padres que tuvieron también la oportunidad de conocer a don Mario, es uno de los más allegados, que junto con Benito, Antonio y demás exploraban el cajón de mamá para lograr la chica en el diario Primavera, que era el placer de mamá. A mamá le encantaba que le dicen el cajón de saquen chica. Trabajó muchos años ella en una hora que ahora cumplió 50 años. Y como decía ella, porque su papá ya era periodista, llevamos todos tinta en la sangre. Es un gran honor recibir este homenaje de mi club. Acá están dos socios de mi club, así que está una confabulación total. Y vos no, Mario. Yo también, el mismo club. El mismo grupo, Olimpia. No, Olimpia. La segunda Casa Arturo. Realmente estar en medio de tantos intelectuales es un verdadero honor. Tener como amigo a Riquerón con 4 decenas de libros publicados, todos ellos interesantes, importantes para la formación. Y por otro lado, también para los alumnos de esta carrera, decir que acá también tengo medio latino. Bueno, trabajamos en la dirección de turismo en los años 90. Blanca era mi compañera de trabajo. Paulino ya se iba a pescar por ella. Oye, hágame. Pero tengo un dedicamos al aire. Y en esa oportunidad nos dimos cuenta de que Paraguay tenía un gran déficit, que es la capacitación de los profesionales del mundo. Y mi amigo de infancia, a quien conozco hace 65 años, Juan Alberto Esperante Griso, el primer amigo que tuvimos en San Lorenzo cuando llegamos en 1958, tomó la antorcha y empezando gestión hotelera, hablando de la gestión de la hospitalidad. También logramos que abra la Católica, que abra Columbia, las 3 carreras, y pudimos hacer que hoy en día Paraguay cuente con profesionales de turismo de primera línea. Es muy importante que ustedes, los jóvenes, que estén tomando esa foto. No están solamente detrás del dinero, no son dineros, están tomando una carrera donde van a ser nuestros embajadores en el punto donde estén. Ustedes van a ser la hospitalidad del país y eso no es poca cosa. Por eso tener una asignatura de guaraní es muy importante, porque si no hablamos la lengua estamos perdidos. Y como dijo Mario, podemos hablar acá ahora. Así que agradezco este homenaje a mis padres
que nos hicieron a mí y a mis hermanos San Lorenzo, la parroquia San Lorenzo del Pueblo y San. Y bueno, gracias presidente. Te digo que tenemos un único lado. Y gracias a nuestro presidente acá, a Hugo. Creo que en primer hacer la carrera y la autopista, ya que podías recibir, ya que el profesor Roberto nos dijo que estábamos con repito hoy, y que hablamos casi cortito, ¿verdad? Pudimos decirte un poco de esa experiencia que recibieron como vecinos acá, estamos pensando. Contar un poquito a la gente algo de esto, alguna anécdota. Anécdota con Beto tengo 50 y 100 también, porque éramos amigos del alma realmente. Y Beto, por decirles una anécdota, nos vimos, él no conocía a Brasil, y dijo, me quiero ir conmigo, él había llegado al presidente del Canadá. Y le digo, bueno, vamos. Entonces yo entro en Cascabel, entro a un negocio de maquinaria que era un médico que estaba haciendo pedido de presupuesto y compañía y viene Beto y me dice, Lalo, ¿cómo es que se dice camón en portugués? Camón. Presunto, yo le estaba diciendo su puesto. A ver, porque tanto como en algún momento también responsable de la carrera y es la película de una de los sobre Sí, mi nombre es Lisa Sosa, soy egresada de la segunda promoción de la carrera de licenciatura en hotelería, que es del plan 92, porque esta carrera ya tiene un segundo plan que es el de la hospitalidad que se nos toma alumnos y ahora estamos trabajando en un tercer plan. Y ya en esa época, en el siglo pasado, cuando llegamos a alumnos en el año 92, cuando yo conocí al profesor, estaba también el escritor Mario Villar Marzal, en el plantel, ¿verdad? Y teníamos 4 semestres de comunicación, literatura, lengua, ¿verdad? Y a mí también me tocó el mismo trabajo que a los estudiantes, ¿verdad? Yo les llegué a auxiliar en los años del Valle, en aquella época, y en la clase del profesor Villar Marzal teníamos que estudiar a otros escritores, ¿verdad? Por Bolivia, un examen oral, teníamos que explicar los conceptos y las obras. Y teníamos una profesora que nos viene el nombre ahora propio, que nos pedía que recibamos, teníamos que reclamar. Entonces uno se preguntaba por qué esta formación tan exigente, ¿verdad? Y cuando uno va a la práctica se encuentra con personas del extranjero que quieren saber de nuestra cultura, de nuestra historia, y toda esa formación que en un comienzo a mí me pareció que era excesiva, al final no fue suficiente para poder mantener varias horas de conversación con las personas que visitan nuestro país y que se encuentran solas de repente en el hotel, en un restaurante. Entonces, construyó mucho a mí como persona y agradezco infinitamente a los profesores y a la visión que tuvo el señor Imperiali de seleccionar a los profesores, ¿verdad? Y también de crear ese programa. Bueno, eso es lo que quería compartir. En esta parte también queremos hacer un homenaje. Tenemos gente que nos pidió transmitir esto, lo estamos haciendo por Facebook también. Una de ellas es la amiga Silvia López. Todos sabemos que hace mucho tiempo falleció una escritora muy importante, destacada en nuestro país, en vida, Mila López. Y también queremos contarle a Silvia, que está aquí en los Estados Unidos, a su hermana, que acá tenemos un diploma de recordación de reconocimiento a Mila López. Así que en el momento que tengamos esta posibilidad de acercarle, esto va a llegar a manos también de Silvia, con un recuerdo grato a la memoria de Mila López, y le pido un aplauso en recordación a Mila López. Bueno, ahora sí, teníamos que acordar porque recordaba antes de recibir el homenaje, yo le pedí que él nos reclame, nos lea, porque yo tenemos
decir la poesía de memoria sabe todo. Bueno, yo tengo el problema que yo ni me acuerdo un minuto después, la tengo que leer, jamás recordé una sola. De que le había hablado en este recorrido que hace por San Lorenzo, casi 40 lo que es San Lorenzo, ¿verdad? Nada más y nada menos que la sede de la Universidad Nacional de la facultad. Entonces, dentro de eso, a ver, muy bien, si Olavo nos puede recordar esta poesía que escribió estaba buscando. Les comento que Beto era uno de los cómplices para que vengamos acá a recorrer toda esta extensión, que no era más que parcelas de extensiones de pigmentación agrícola, que estaba, le contaba Luis, el aeropuerto de Luis, que estaba el grupo de planeadores, y era un desierto con 12.000 habitantes. Hoy en una ciudad con nada menos que 600.000. Por más que Iván queda tenga números muy diferentes, porque sus voluntarios no trabajaron lo suficiente. Realmente estoy buscando. Comiendo rutas, presento a Feliciana Lota y voy a indicar un momento que gana. A mí más de Mule. Allá para mí. Yuasuna Moguaré, Estadio del Trabajo. Esta es una reminiscencia simplemente de lugares y personas que marcaron la vida de San Lorenzo en su momento. Y ya como tengo una serenísima, no anda mi cabeza. Ayer para imponer Yuasú, ayer para imponer Takasurabe, Laurentina Cocoreta, Abuja Cocayatú, y los puja potrero cogí a la caliente de la iglesia. Y cuando aquí algo de la Petajacajuja, Pilonza, Bopite, Ñañemuca, Pitacuele, Coyacamanta, Potrero, Cogija, Cocolete, Ñaseya, que por el campo. Múltiple, Gallerotu, Azo, Cangue, Yarajá. Pacaneoña, Pero Putiloña, Antonia, Doña Noé, Yonza, Padre, Jajema, Yobo Hazard. Yuasuna Moguaré, que está grandada pues. Caritelón, Miutune, Pumá, Cuaque, Ñande, Pojano. Capicuera, Catopa, Johnny, Peterina, Nanuca, Coa, me refiero al papá de Beto, el capitán Esperati, Amurera, Nanendai, el capitán Jiménez, líder Colorado. Yuasuna Moguaré, que está grandada pues. Boejara, Orientación de una cogitire, por el bojo, papaja, escuela, paciencia, mantomoí, por el taluna, por el taluna, Ñaquita, Ñacasiama, Ñacomasa, señorita Pilar, Moico, Semanguapata, para caerse de Zaraita, Batiseca, Cucuá, Aguaduque, Oejara, Guayque, Nuasuno, Guaré, está, ya lo sabe todo. Mo, Ojo, Paicurú, Cajana, Mo, Ojo, está, mi Paraguay, Guaré, Caray, Perdido, Guaré, Guayque, Mo, Ojo, Caray, Guaré, Guaré. Muchas gracias. Ahora, querido profesor Feliciano, le pedimos también su aporte. Tiene una muy larga tradición en el campo de la literatura que le pedimos también pueda participar con la duda segura. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sabe, debe ser
Deka aruma okasaka. Aoi mana, ogi koa koa leko ebi. Leko mana, leko. Kaya kaya tinggi mandu rawenwe. Asanya mandu mientras nasi siga o tutuisi anda. Muchas gracias. Y le pido un favor también acá para Volado, el pastor Fumero. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí queremos pedir a la profesora María Luisa Cerveña que pueda también darnos acá en este momento ya final que estamos teniendo. Tenemos todavía a 3 escritores que vamos a escuchar, 4 en realidad, y ahora tenemos acá a la profesora María Luisa Cerveña, profesora de la Facultad de Filosofía, periodista y sobre todas las cosas una persona con una trayectoria importante en el ámbito cultural. En el programa diariamente en FM de Radio Nacional, en torno al mediodía y a las 11 de la mañana. Bienvenida, profesora. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a la invitación de partícipe de estos momentos, por estas personas docentes y dignas de compartir con personas tan importantes que están aquí, como el León, María Sardelli, Maracay de Argentina, el Guacajén, la poesía en instituciones similares me encantó, todos sus nombres, es maravilloso que San Lorenzo no conocía una poesía que se me dejó que triunfó en el colegio de teatro, es poesía lindísima, y en fin, te agradezco muchísimo, David. Yo preparé unos poemas de Mario y de Delfina, y tengo mi poema también, cuando escuché que Mario estaba en los hackeados, yo comentaba que a mí me muchísimo Mario. Casablanca considero que es una de las personas con más talento que hay en el Paraguay, multifacético. Él es multiinstrumentista, canta, escribe poesía, escribe cuentos, escribe en guaraní, en español y hace humor gráfico. Y él mismo es una filosofía andante de la alegría, porque creo que el humor es la inteligencia con la alegría, produce ese humor que hace sacar chispas del cerebro, que hace que tu cerebro se ilumine, pero así físicamente, ¿no? Porque dice que cuando tratamos el humor se producen las alegrías y todo esto que hay en nuestra neurona se ilumina. Entonces estoy muy contenta de que esté lo que le da un Mario, una persona increíble que con su aro nos ilumina de algo en el Facebook. También acá está Luis Verona, quien siempre estará agradecido por darme el puesto en un diccionario de figuras las mujeres más importantes del siglo XX. ¿Está con ahí? No, sí, el siglo XX, ahora el siglo XXI ya no creo que me cree. Y bueno, tanta gente Delfina aquí con su historia, es una de las más grandes poetisas que tenemos en el Paraguay. Es una mujer increíble, como ser humano, con esa sensibilidad aquí. Yo he preparado unos poemas de ellos, pero a la edad de mi misión de la escuela poemas guaraní David. Tengo pendiente de hacer un curso en el Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní. Vamos a leer algunas de las poemas castellanas, porque yo sé. Micael, que leer un libro, está mi hijo conmigo acá, me está mi nada, estoy mencionando su última vez, voy a leer Pablito, de mi libro de versos y prosas, que tiene prosa y poesía, y que estuvo ahí María Sardelli, le dio la noticia una vez que ganó la mención nacional del premio Edith Campos Cervera. Supongo que en 2013 ganó ese premio. Pablito, el silencio de la noche en medio del bosque es un momento de poesía, solo un momento. El hombre barro avanza como un ogro de cuentos, avanza y se come al hombre estéreo. Desprecio el barro y soy vasija. ¿Y si fuera solo eso? Pablito es poesía, una sonda salvadora del espíritu desde el barro al paraíso.
Pablito metiendo un lazo de poesía para salir al exterior a respirar el aire. Alegría sobre las cosas con su inocencia, como Dios antes de la creación. Como un colibrí, Mainú. Le puse en el paréntesis porque me parece una palabra tan bella, Mainú. O una libélula, Ñajatí. Una langosta del Chaco, Tucu. Pablito es un alma enviada como niño que alguna vez será consciente de su barro y se convertirá en hombre. Muchísimas gracias. A la propia que se está yendo en un llegó y por lo menos dos. Estamos atentos, vamos a hablar. ¿Qué soy? Este no es mi poema, es mi mano. No soy sino estas aguas, esta fuente que se aleja sin pausa de su fuente. No soy sino este fuego, llamarada, devorando su propia llamarada. No soy sino este aire que aspiro y se difunde en otro aire. Así, siendo de arena y agua y fuego y aire, y siendo así un instante que va dejando atrás su propio instante. ¿Qué soy sino esta flecha de esperanza que apunta hacia ese blanco la esperanza? ¿Qué sueña? No soñar sino un sino, no soñar un sino agónico, ser solo un animal o un dios agónico. Esa pregunta se llama ¿qué soy? Este poema de María Sartori. La rosa dura de Delfina Costa. El gallo soy de la veleta roja que mira al norte porque el norte soy. A mi pueblo lo barre el mismo pueblo. Un viento malo con que al río voy. La saeta del este cuando gira de vuelta al pueblo, al lirio y al convoy del caballo al que subo al ser el guía para saber al quién en dónde estoy. He plantado una estrella en el oeste que bajará a la noche. Te la doy porque subes al este cada tarde. Yo te amaría, mas veleta soy. El gallo fui de la veleta roja, que al sur apunta, pues al sur me voy. En su frío se templa mi poesía, la rosa dura que ha de abrirse hoy. De la Delfina Costa. Bueno, seguimos. Estamos casi terminando y quiero llamar en esta parte a otro que lo estamos realizando que la ciudad decía es una biblioteca andante, es una enciclopedia y que por datos de su actividad cultural en muchísimos puntos del país tratado muy pero quiero pedir a él que pueda pasar acá y decirnos también algunas palabras porque en este caso es considero importante para él. Un placer con nosotros. Mío es anécdota. Yo no soy poeta, no tengo nada poético. Siempre vivo buscando. Y yo que solicitar obras guías para la biblioteca de la Facultad de la Ateneo. La poesía es un libro que se llama El pájaro verde, sobre el primer juego de aviación en 1912. Que llevó al presidente Scher, que ayudó también a Venturosita a hacer su premio. Y se convirtió en el tercer jefe de Estado del mundo en la avión. Primero fue el presidente Madero de México,
tercero fue Don Eduardo, que es una fandoria de libros y también traigo un libro que hice hace unos 12 años sobre el inventor del portón automático, un paraguayo nacido en Milán, que estaba viviendo en Uruguay y inventó ahí el portón automático, patentó en el Uruguay, vendió una casa, una de las dos casas que tenía, para irse a los Estados Unidos a fundar allá, porque ahí estaba el negocio. Después llegó a los Estados Unidos y construyó su primer y fue patentado allá. Se robó la cara de la patente y se patentó en Estados Unidos. También traigo un libro sobre la calidad del político que se llama La historia de mi pueblo. Familia Visión. Allí se hace la fachada, se hace un montón de cosas de lámina. Este es un libro que va a salir el próximo año, el centenario del pueblito allá en el norte de San Lázaro, allá arriba. Sobre don Lázaro Aranda, que murió hace como 80 años. Para mí el patriota más desinteresado. Me ganó mucha plata, pero murió pobre, porque todo lo dio, y lo dio al Estado, a la República. Arregló los ¿cómo se llaman? Los muelles de Asunción. Hizo el castillo de Peñón, el Peñón, y tenía un barquito con el cual entró en el río aquí de abajo y se fue hasta Carnicel, llegando a Cerro Corral, y encontró cientos de familias paraguayos que habían quedado después de la Guerra Grande, ya todos con hijos y nietos. Y le extrajo, pidió al Estado tierras, se le consiguió un cercamiento de tierras, fundó ahí fundó y acompañó la creación del pueblito de San Lázaro. Y sostenía él con víveres, con escuelas, con sacerdotes, con un montón de acompañamiento que permitió también, porque como siempre el Estado, una de las colonias y lo deja y sobrevive. Entonces, eso es este libro que también va a quedar acá en la biblioteca. Y un libro que el último es el número 44, creo que es introducción de los croatas en la guerra del Chaco. 40 libros, un aplauso es poco. Creo que te interesa, podríamos entregar a nuestra directora, que era la profesora interesada, sí, para la biblioteca de la facultad. Y damos el micrófono aquí, ¿cómo es el micrófono? Los hermanos de guerra. Este libro es la parte una señora me llamó un día y que quería contarme cosas de su abuela. La señora Susana Fuller. La puta debe ser una gringa rubia que sube. Y no dice caso, ¿no?
ahí viene amor, ahí viene amor, ahí viene amor. Entonces, para sacármelo de encima, le perdí. Y me dice que quería mostrarme unos documentos. Me voy a su casa y hay una zona de calle paralela a Perú, cerca del mercado Carlos. Me muestra y veo que es muy interesante el abuelo. El abuelo Rafael José Gaspar Fuller Caballero, hijo de un estudiante de medicina que por haber egresado, sus padres, que eran gente de buena condición económica, les regaló un viaje alrededor del mundo. Y entre ellos vino en el barco y nunca llegó a Asunción. Porque cuando llegaron a Santa Pilar había una epidemia de tifus en Pilar y sale un barquito, una canoa a atacar al barco. Y ahí se queda el barco y pregunta si hay un médico en el pasaje. Y sale el muchacho y dice: yo soy médico, ¿qué hay que hacer? Que hay acá muchos enfermos y no tenemos médico. Se baja, le asignan a una señora como su asistente y empieza a trabajar ahí. Mucha gente murió, mucha gente se salvó gracias a él. Les quiero pedir disculpas por acá, a veces se me va la palabra, estuve dos aceveros. Se enamoraron, se enamoró de su asistente y nació un chico. Un chico que a los 1 año el papá se muere, no sé por qué motivo, tenía un año por ahí. Se muere el muchacho y queda criándole la mano. Después se enteran los padres en Inglaterra. Se enteran y le hacen pedir a la escuela que le lleguen a Inglaterra. Y la mamá no quería hacerse hijo, lógicamente. Bueno, llegaron a acuerdo que va a ir a estudiar allá y en las vacaciones va a venir a Paraguay. Y se fue allá y el chico estaba loco por la ingeniería. Y empezó a estudiar comunicaciones, en esa época estaba de moda el tema de la radio, el origen de la radio. Él fue uno de los pioneros de la radiofonía. Instaló la televisora en Paraguay. Y viene cada muchacho, cada tanto se va a estudiar en un curso lectivo a Inglaterra y en las vacaciones viene a Paraguay. Y se hizo muy importante, se hizo muy ¿cómo te decir? El tema era mucho. Y cuando eso también en el mundo se estaba buscando mover las cosas a distancia. Por ejemplo, en el 85 por ahí se inaugura el Cristo del Corcovado y querían prender las luces desde París con las ondas radiales. Y el señor Fuller, su idea era también mover cosas, pero no a distancia kilométrica, sino que a corta distancia, 2 metros, y empieza a practicar. Y inventó ahí el sistema de prender las luces y de abrir las puertas por medio de la onda radial.
Y muchos intentos hubo desde siempre para hacer eso, pero ningún sistema se consideraba seguro. Por ejemplo, había un sistema por ondas de sonido y más cosas, pero que estaba por un cañón grande y se había cerrado las puertas. Sin embargo, el que creó el señor Fuller era muy práctico y muy eficiente, muy seguro. Y se casó con una señora que el próximo año va a ser 100 años que se inauguró la escuela Artigas, y fue la primera directora de esa escuela, la fundadora de esa escuela. Vino acá, se fue a Uruguay, se casó con esta señora y se casó con esta señora y vendió una casa, porque patentó su invento en Montevideo, vendió dos casas y se fue a los Estados Unidos para patentar allá, porque era el negocio. Y se fue y encontró que su invento ya estaba patentado. Esos muchachos vinieron a robar, compraron a los funcionarios del gobierno invento y se fueron a patentar allá. Y eso le hizo muy mal a él, cambió de decisión, volvió otra vez, en 1931 por ahí que su invento, y 10 años después se muere esa señora que está conmigo me llegó a conocer a esa mujer. Pero tenía un montón de documentos y hace poco, ¿cuántos años? ¿Un año? ¿Hace poco qué? Hace un año yo viajé a Irlanda, en Irlanda fue Irlanda. Él escribió el libro y estando en Irlanda, por esa casualidad de la vida, conocí a un hombre irlandés. Nos hicimos amigos, cocinábamos juntos la última noche, entre otras mi hija, que fue también por mi hija, ahí, y me vine al Paraguay. Y habré hablado con él por video en 2 ocasiones. Y no hace mucho, me llama un día él desde Irlanda y me dice: ¿tú qué sabes de esto? Me envía el link de lo que se publicó en el diario en Paraguay. Era un comentario sobre el libro de Luis Verón, Rafael Fuller, un genio olvidado. Mira, me dice, este es un antepasado nuestro, me dice, y estamos todos conmocionados aquí en la familia, me dice. Así, sino que nosotros ya lo creímos desaparecido para siempre. Y trataré de ir precisando algunas cosas a partir de lo que él contó, para ver cómo se dieron las... Sucede que lo llevaron más de una ocasión a Irlanda, los chicos me estuvo contando, porque preocupado porque murió el abuelo de este irlandés en Paraguay. Vinieron a entrar en tratativa con la madre, como él contó, para que el chico fuera en determinado tiempo a estar en Irlanda. Y se convirtió en un irlandés, porque terminó hablando muy bien el inglés, hablaba guaraní y hablaba alemán. Un genio, la vez el título acertado, un genio olvidado. Vale la pena ver eso. Bueno, y te voy a averiguar, yo lo conozco, Luis Verón. ¿No conoces eso? Hay que hablar muy bien en español, castellano, porque estudió literatura en México. Y eso es lo que nos acercó allá. Empezamos a hablar de literatura mexicana. Bueno. Entonces, lo llamo a Luis, lo visito, acordé con él, y le dije inclusive, mira, yo hablé con el escritor, y a tal hora más o menos te lo vamos a llamar. Bueno, mi madre también está sollozando por este descubrimiento. Entonces, antes de llamarlo, él me cuenta en qué instancia escribió ese libro, como les contamos, a partir de la Susana Fuller, paraguaya, que es descendiente de aquel. Y que se puede dar el teléfono a la Susana Fuller, me dijo. Hablé y quedamos que al día siguiente también iríamos con la
Ahí lo llamamos por teléfono y se hablan ellos. Asombrado de Irlanda, ¿verdad? Escucha esa comunicación. Y mi madre está emocionada, no puede, y ahora me dice, bueno, dile a tu madre que va a tener más emociones todavía, que mañana le voy a visitar a tu prima, que es la nieta de mi apariencia. Puede ser así. Y la otra, la Susana, me llamaba Mari, no puedo dormir en la emoción. Nosotros también nos salimos de donde miran por el enlace. Ok. Hablaron con él, el hombre está encantado y que vaya a trabajar profundamente, quiere trabajar en el libro. Y fui a visitar a la Susana Fuller y lo simpático fue que vamos a llevar a tal hora y una casa muy linda y cerca a calle Navidad, es para sí. Y lleno de cuadros, fotografías por todas partes, familiares, toda la casa. La casa muy bien ornamentada, pero muy sobria, precisa, muy amable, ella y el marido. Entonces, llegarse a la, nos llaman por teléfono y al instante aparece Fiaja, polvo, un nombre raro, full. Bueno, aparece y detrás de él así, la madre y ahí se bueno, te presento a tu prima y dice, mira, por poco no se demoraba con los ojos. ¿Cómo fue? Y empieza a hablar, fue impresionante eso. Y la madre que no hablaba castellano, entonces hacía preguntas en inglés, le traducía y él preguntaba y entonces así nada, y bueno, ahora te voy a mostrar la casa de él, porque si venís aquí, tus familiares de aquí quieren que vengas a verte acá, entonces empezamos todo por video, así. ¡Wow! ¡Qué linda casa! Me dice. Y mira, tienen las mismas fotos que nosotros tenemos. Me decía, y ahí se quedó devastado. Pero ahí se inició con yo por lo menos me dice Chico Huarte, yo que no creo, pero a Dios por esa gente. Las cosas que encaminaron, ¿verdad? Que nos conociéramos, y él desde Irlanda me dice, en Paraguay se conmigo, yo no iba a enterar jamás. Y qué lindo, ¿verdad? Es la ola de vida. Lo simpático fue cuando conocimos a una señora, Susana Luz, apellido de inglés, Fuller, de Inglaterra, y de Erika, de alemán, de Paraguay. Y vengo a visitar a su casa y le encargo una morotaza. De que me enseñé, era una rubia de Jesús, ¿verdad? Una rubia tendida de rubia, pero de morena, ¿verdad? Eso fue una sorpresa para mí, de conocerla. Ella era una morena que yo consideraba una rubia de Jesús. Nos quedamos muy amigos, interesante. Gracias a Luis, gracias Mario. Y nuestra gratitud para con la biblioteca de la Facultad Politécnica. Son documentos importantísimos que quedan acá, obra de extraordinario San Lorenzano, que sin duda es Luis de Oro. Gracias a Luis, muy amable, gracias por eso. Bueno, todos estos momentos yo creo que son impagables, porque escuchar este tipo de anécdotas que no ocurren todos los días, y una obra tan valiosa como la de Luis que rescata estos acontecimientos de la historia desconocidos, totalmente desconocidos, y que gracias al trabajo valioso de Luis hoy en día están documentados, y la experiencia de Mario agregada a eso de entrar en contacto con los mismos familiares. Quiero pedirle ahora al querido Miguel Ángel Mesa, también con él le voy a pedir que pase Liz Colmán, una escritora también excelente, ya vive en Luque, igual que Miguel Ángel. Y quiero pedirle que vengan, por favor, que se acerquen, y pedirle también a los dos que nos hagan escuchar sus obras, y agradecerle también por compartir con nosotros este hermoso encuentro. Quiero empezar con o con el Sí, es no hay toma a mí. Vais a poner el cabo de todo. Ahora mismo. Me digo que
Agora mostra um pouco de cartão que eu vi. Mas o livro você segura ali na versão castelhana de Manuel ou Rio Carmen. Chega essa marina brasileira. Manuel Carmen Puri vai voltar pure de Wakam Pere. Irmão Aisha de grupo Kumbo Upe Rehasaiwa Ubiku Senahore de Kagupe e Bokwa Ama Epita Itaka Agui Kwahaite Ahishawa Ishamishi Awa Ibapota Kagu Aisha Ota Ikwaharuki Okimbo Recuperais Hapuqueri Pareju, tu Shaleva Shakiriburi, onde o rio Seruaha, onde reago e tunye, Mayungu, minha anga. La versión castellana de Luis Colmán, que a la vez es la nieta de Rosy Cran, Narciso Colmán. Muy buenas tardes, muchas gracias. Es un honor para mí tener un poquito la voz de acá de uno de los maestros, de los grandes maestros presentes, en su voz poética, Maynumbu, de la versión del castellano Colibrí. Y nos decía así: Colibrí, salpicadura del monte que zumba vertiginosamente en la abertura de las flores, rayendo y rayendo ornamentos. De lejos en el tiempo vienes, con tu largo pico libador perforas el monte y al cruzar el viento te sellas en mis suspiros. Fijo, con ojos de piedra miro el hueco en el monte. Me parece ver diminuto un arroyo de hombres a punto de acabarse. Pareciera que el mismo monte se acaba humeando por ese agujero, y es como si detrás vinieras tú, más grande que la de un cuervo, tu imagen, colibrí, se mezcla el viento, estregando mi mejilla y cayendo. Y por algo con la versión castellana es obra de 3 personas. Fue traducido por Carlos Villar Calzán, Jacobo Arlowski y el autor. En 1985 fue publicado con el título Itaja Yoso, entre 33 poemas. Este año que pasó, Nueva York había publicado un librito, esta edición 10 poemas en versión trilingüe, guaraní, castellano e inglés, del libro Itaja Yoso. Yo creo que en el año merece otra palabra grande, todo el esfuerzo que hace, imagínense de tantos años, una versión traducida excelente y nada más y nada menos que la mano de Jacobo Rauti, de Carlos Villera Massal y el propio Miguel Ángel. Ahora, acá con la presencia del hijo más también esta tarde, le agradecemos mucho a los dos y queremos también hacerles entrega a Miguel Ángel esta distinción y a Luis Colmán por acompañarnos esta tarde en la Facultad Politécnica. A ver, el tema de venir a por algo que me importa es que curate, o lo hago a mí tanto se pueda ver, ¿no? ¿Qué tú más? A usted ya me estaba ya de verdad, ya me mojado más, ahí estaba. Estaba por allí, por donde estamos, gente que iba a cantar, ya vino nuestra cantante, está presente acá, última entrega, cantante, legal, curso, entrevistadora, de todo el mundo. Vamos a escuchar a la Patricia en esta interpretación que nos va a hacer.
primeramente, agradecer, ¿verdad?, por este espacio, por Aguazo, y espero que disfruten. Esa era una parte como más tranqui, vamos a decir. Espero que les haya gustado. Ahora quiero cerrar con otro tema que es muy típico nuestro y que justamente ha sido traducida a más de, bueno, a muchísimos idiomas, que es la garropera. Y espero que disfruten para cerrar. Y que me acompañen con las palmas, por favor.
canta ahorita. Sí, excelente. Un aplauso más para la chica. Y tenemos un último diploma, no está presente, nos pusimos a acuerdo con Paulino Gómez, hacerle esta recordación a la chiquita Barreto. Él tiene una obra de chiquita, le vamos a mostrar después el video a ella que nos acordamos, y sobre todas las cosas, una traducción que hizo también. Bueno, agradezco a Chiquita por permitirme traducir esta obra, me gustó, y quiero compartir con ustedes de Chiquita Barreto. Se llama Las muertes escondidas. Una noche, tal vez fue de mañana temprano, me hirieron de muerte y la niña que era, murió. Alguien puso el dedo en gesto de silencio, como si yo guardara la puerta del hospital, obligándome a ocultar mi muerte. Y no le dije nada a nadie que estaba muerta. Y nadie descubrió mi muerte. Y anduve con mi cadáver insepulto 1 año, 1000 años, y me encontré con niñas muertas y silenciosas, niñas muertas que se ríen y a veces lloran y van por ahí por el mundo con su cadáver insepulto, con su muerta cuesta, lavando platos, juntando medias impares y a veces cantando. Y el canto llora por la rendija de su muerte ignorada. Y nos hicimos mujeres y decidimos enterrar nuestra muerte, porque somos miles y porque aprendimos el grito, decidimos llorar gritando, enterrar a las niñas silenciosas que guardaban su muerte no llorar. Pero ya no está chiquita la recordar. Allá no misma te coba. O sea, yo le puse el título de la traducción más bueno que PTI Pujare, y que estoy con Pujare de Teave, se jugaba ahí, o yo cabe que tacuña en o iba a ser pipe. O yo moía en cuatro en verde con Pirinaisa. O sea, llega de cora movaisa PTI tasidores no quiere. Se yo público ahí, a los que ni a más semana. Estaba vestiendo la monbeguya manos a ver, amaba vestiendo esa cuaya manos a ver. Hay cosas de un ver, años que viene PTI ahí, su aro. Cuando yo fui a cuña y fuera mano puré, y que iban, mi tacuña y mano puré, o buscaba a sacerdote, a ceba y todo el perú. Volví a pegar, o lo bastaba después, o niño que viene, o yo jefe mi corú, o guape pegado. O yo he arriba, hasta que ande o por ahí. How very por ahí, hacen mi mano para un de esa final. How very por el cuñata ahí, a lo que muy pequeño ya no le llama por el mano. Lo que me quiere ir a Guana. Cosa porque hay Guamare. A lo que por el hacer tajasa por ahí. Pues yo tengo huevo, con mi lista cuña ahí, y el tepe, pues yo gato ahí mano. A ver, no se tiene que ser. Bueno, finalmente queremos pedirle a todos los que están sentados de ese lado que puedan pasar acá para una foto con nuestros estudiantes y tener un recuerdo grato de la presencia de ustedes. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de los escritores y las escritoras que nos acompañaron. Y después tenemos un pequeño refrigerio. Por favor, pueden pasar, pueden sentarse acá enfrente. Vamos a preparar la foto con nuestros estudiantes de la carrera, ¿sí?